Bueno, y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Virginia Saiz. También cuentamos con la grata presencia de contar con Gregorio Tapia. Ambos vienen de parte de Plan, que vamos a hablar sobre esta iniciativa tan valiosa, Eagle Eyes, y el lanzamiento de un prototipo de la mano de AIME, algo innovador y súper moderno, para que nos cuenten de qué se trata. Buenos días, Virginia. Buenos días. ¿Cómo están todos, Gregorio? ¿Cómo están? Gracias por acceder a nuestra invitación. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarnos. Muy buenos días. Cuéntenos de qué se trata esto de Eagle Eye. Cuando recibimos toda la información nos llamó muchísimo la atención. Apreciamos muchísimo a nuestro amigo Jaime, el creador de AIME, y ha pasado por nuestra cabina durante varias etapas de su vida, desde el inicio del emprendimiento, cuando estaba buscando el de la detección del dengue, y después también su paso por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo valoramos muchísimo a él, y entonces nos llamó muchísimo esta iniciativa. ¿De qué se trata y cómo Eagle Eye, qué viene, qué procura? Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Para Plan Internacional, como una organización que está enfocada en derechos de la niñez y la equidad de las niñas, tenemos más de 30 años de presencia en República Dominicana, nos parecía interesante comenzar a explorar soluciones que están teniendo muy buenos resultados en el sector privado. Para nosotros la pregunta era si el sector privado y los gobiernos del mundo utilizan la inteligencia artificial para inducirnos a lo que comprar, a lo que consumir o a quién debemos votar. ¿Por qué no utilizar una herramienta tan poderosa en beneficio social? Entonces nos asociamos con AIME y estuvimos también asociados con la Procuraduría para desarrollar un prototipo que nos pudiera ayudar a entender mejor el feminicidio y la posible incidencia o la posible predicción de casos. Por eso la plataforma utiliza distintos algoritmos, utiliza distintas variables y lo que pretende es ayudarnos a entender y a tener soluciones más proactivas en vez de tan reactivas a los problemas sociales. Oye, ¿cuál es la incidencia de la Procuraduría? Sabemos que ustedes en Plan tienen programas súper exitosos en defensa de nuestras niñas, han hecho grandes estudios. ¿Cuál es el rol que juega ahora también la Procuraduría? ¿Es por el manejo de data, de información? Sí, mira, en este caso particular, nosotros firmamos un acuerdo con la Procuraduría en ese momento, donde nos facilitaron la data de los últimos 10 años de los feminicidios. Con esta data y más, obviamente, el acuerdo que tenemos con AIME para desarrollar la plataforma, nosotros tomamos data también de otros factores culturales, como por ejemplo la data de los juegos de béisbol, data, por ejemplo, de los días de pago, de los días libres, hicimos un cruce. Eso también lo cruzamos con data climatológica para entender cuáles son las variables que pueden incidir. Y con eso nosotros tuvimos unos 508 puntos de datos. En base a eso se elaboró un perfil predictivo. O sea, ese perfil predictivo lo que hace en el sistema es que hasta el año 2023 nos emite predicciones de dónde más probablemente van a ocurrir los casos por municipio. Entonces, por ejemplo, de violencia, casos de violencia doméstica y violencia contra las mujeres. De feminicidio más específicamente. Wow. Entonces, por ejemplo, hay un perfil que es el más probable que pase, o sea, que es donde hay más alertas. Por ejemplo, te puedo decir, si es un domingo y una mujer de 30 años, vamos a decirlo, está entre las 8 y 10 de la noche, está haciendo más de 33 grados de calor, es en la zona este del país, específicamente entre Santo Domingo, San Pedro de Macorís, en uno de estos municipios. Hay luna llena. Exacto, hay luna llena, hay un juego de pelota. No puede ser. Sí, eso incrementa la probabilidad en un 40% de que pase un feminicidio. No puede ser que va tan al detalle. O sea, los resultados que han obtenido y arrojado a través de este piloto le dice tan al detalle, así, al cruzar variables. Estoy impresionada. O sea, ustedes pueden predecir, ok, si vives en San Pedro, como puntualiza Virginia, hay luna llena, son las 10 de la noche, la temperatura está sobre tanto y estás en tal sitio, puedes ser víctima de un feminicidio. Exacto, entonces las alertas no salen, por ejemplo, por municipio, y lo interesante de este tipo de esta tecnología es que permite tener una política pública más proactiva.
O sea, porque, y más también focalizada, porque por ejemplo, con este tipo de herramientas tú puedes saber exactamente dónde intervenir y cuáles son los perfiles que están más en riesgo. Exacto, los focos donde hay mayor vulnerabilidad, me imagino. O sea, wow. Y que, entonces este es un prototipo, Sí. Eagle Eye, ¿verdad? Y entonces esto, vamos a decir, esto se está realizando actualmente en alguna localidad nacional o es a nivel nacional, o han seleccionado solamente localidades específicas. Digamos, ustedes mencionaron San Pedro de Macorís, Azua o alguna así. No, nosotros hicimos el prototipo a nivel nacional con la data que tenemos, obviamente, y funciona a nivel de municipio. O sea, ese es el punto más exacto que tenemos en el momento. Pero sí es un prototipo que hemos estado testeando, obviamente, por el último año y medio. Y obviamente, como te comentaba previamente, el objetivo de esto es tener una política más proactiva con este problema. Y desarrollar una tecnología que pueda ser expandible a otras áreas. Y a otras problemáticas, porque ahora mismo nos hemos enfocado en una problemática, obviamente, que es muy importante para el país y que además con la que contamos con data, pero se podría utilizar para otro tipo de problemáticas. En nuestro caso, obviamente, por ejemplo, matrimonio infantil o embarazo. Entonces, el objetivo en este momento con el prototipo es demostrar a la sociedad que hay otras formas de utilizar la inteligencia artificial y de hacer una invitación tanto al gobierno como al sector privado para tener una mirada, como decía Gregorio, más proactiva, ¿no? Y no siempre estar esperando a esos datos que están ya estáticos y que es la forma tradicional en la que trabajamos normalmente a nivel de las ONGs, ¿no? Que es con investigaciones. Eso no quiere decir que no se vayan a seguir haciendo, obviamente. Este tipo de prototipos lo que vienen es a complementar y ayudarnos a utilizar pues, la tecnología actual al servicio de temas sociales. Y estos resultados que ustedes han visto, dicen que tienen 1 año y medio trabajando. Me imagino que ¿qué resultados han arrojado así significativos que ustedes puedan determinar? Bueno, hay áreas que requieren urgencia, no podemos hacer esperar, porque esto es un tema que yo creo que unifica al país entero, es un clamor que viene de años, lo que es eso, el matrimonio infantil, pero la reducción y mayores políticas más sólidas en materia de controlar la violencia. Han sido clamores por mucho tiempo para bajar también los niveles de incidencia y nuestra presencia, porque creo que en las estadísticas a nivel regional seguimos siendo punteros, lamentablemente, en temas como es el embarazo infantil, que sé que Plan trabaja mucho este tema y de manera activa. ¿Qué resultados ustedes han visto que son significativos? Bueno, a nivel de resultados, el prototipo tiene una efectividad de un 93% en las predicciones. Y cuando han hecho los testeos, lamentablemente, cuando ha acertado, ha sido algo chocante. O sea, porque también existe algo, por ejemplo, cuando el prototipo te predice, por ejemplo, que en una semana va a haber un feminicidio en tal comunidad y tú ves que la semana sucede, o sea, es algo que no quisiéramos que pase, pero tiene ciertos niveles de impacto, incluso psicológico en el equipo. Entonces, tiene una efectividad de ese porcentaje y bien. Sí, por eso creemos que puede ser una herramienta realmente de bastante apoyo al país. Sí que reconocemos, no es perfecta porque la inteligencia artificial, aunque es muy efectiva, no es absolutamente perfecta y por eso creemos que es importante que se siga complementando pues, con otro tipo de herramientas como las que ya estamos utilizando. Siempre hemos visto y dicho que a veces hay temas que es un tema de falta de voluntad. Obviamente el tema de la tecnología, bueno, ustedes saben, nosotros amamos aquí en Contraportada todo lo que tiene que ver con emprendimiento, tecnología, innovación, porque sabemos que esto es avance para nuestros pueblos. Y ustedes que hablan de políticas sociales, hoy que se están mirando esas políticas sociales, ¿ustedes sienten que han tenido el apoyo local para poder llevar esto a otro nivel y que en las mesas de discusión gubernamental se tomen las importantes decisiones como los temas del feminicidio que ustedes acaban de hablar? Realmente está muy claro que este es un tema prioritario para el país y se está demostrando con distintos tipos de acciones que apuntan hacia políticas públicas.
lo que está sucediendo ahora mismo con este tipo de herramientas es que es bastante novedoso y ahora mismo lo que estamos en el proceso es de ir generando esas alianzas para que podamos llegar a implementarla. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando lo presentamos hay muchísimo interés, mucha curiosidad, pero realmente a la gente le da un poco de vértigo, ¿no? Porque es bastante novedoso. Entonces, lo que hace falta es alguien valiente, alguna institución que se atreva a probarla y no son perfiles, no se trata porque siempre hay muchísimas críticas hacia el uso de la inteligencia artificial para el tema de la criminalidad. Nosotros insistimos que es una herramienta que nos puede ayudar a tener más información y a ser más proactivos en cuanto a este caso en concreto de los feminicidios. Entonces, eso es súper interesante porque Gregorio decía que las predicciones que ustedes se asombran, saberlo al punto de que, esta semana puede haber un caso en tal zona, y uno estar alerta, ahí de pronto le servirá, por ejemplo, a la Procuraduría determinar, bueno, hay tantas denuncias, una de estas puede ser una de esas potenciales, Dios no lo quiera, pero así me imagino que se utilizará o tiene otra forma de interconectarse con la Procuraduría. Sí, no, el objetivo final o la forma de usarlo debería ser de manera integral, o sea, tú tendrías que apoyarte en una serie de otras agencias y en políticas para atacar el flagelo. Lo que esto hace es, evidentemente, que nos da la oportunidad de ser proactivos con el tema. O sea, si tú analizas cómo se trabaja mucho de los problemas sociales, tienen una visión siempre reactiva. O sea, nosotros hacemos un estudio para entender lo que pasó hace 2, 3 años, 4 años. Aquí lo que estamos haciendo es utilizando la data para entender lo que va a pasar. Y en el futuro. Ser proactivo, no, exacto. Es maravilloso esto. Lara, como tú dices, ir 3 pasos delante en una situación de crisis. Sí, es algo como similar. Ir delante a prever una situación. Ustedes que definitivamente han mirado más de cerca en cuanto a tener información, datos, tendencias, siguiendo con este tema del feminicidio o de los feminicidios, que es un tema definitivamente sumamente importante y preocupante a la vez. ¿Cómo es? Y esta es una opinión ya de ustedes, fuera de la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que estamos a tiempo o si no se toman las medidas en este momento oportunas, esto puede empeorar? Porque ya hoy los datos son preocupantes. Así es, y de hecho para nosotros, sobre todo, que nos enfocamos en la situación de las niñas, de las adolescentes, vemos que las estadísticas no están mejorando. Sí que obviamente creemos que estamos a tiempo y los pasos, insisto, que el gobierno está demostrando de momento son prometedores, pero obviamente tenemos que llegar a un momento de implementación. Ahora mismo sí que lo que se ve es un compromiso de poner este tipo de temas sobre la mesa. Por ejemplo, el hecho de que se aprobara una ley para prohibir el matrimonio infantil es excelente y es un primer paso, pero no significa nada y no va a cambiar nada si no hay una actuación pues integral, bien presupuestada y constante durante las próximas generaciones, porque al ser temas que están tan arraigados a nivel de la cultura, no es simplemente con hacer una ley o crear una institución o un gabinete, hay que tener un trabajo muy consistente y a todos los niveles porque es un cambio de comportamiento. Era lo que Lara me decía con relación al tema de matrimonio infantil. Lara, no sé si tú recuerdas, estábamos todavía de manera presencial en cabina y yo ahí no tenía tanto conocimiento, que tú me decías que es que muchos padres son los que se prestan y ofrecen a sus niñas, o sea que con papel o sin papeles no importa si yo te doy la niña para que tú puedas hacer uso de ella como tu mujer, como una persona adulta, o sea que es un tema también más algunos le llaman cultural. Es complejo. Claro, es un tema complejo y Virginia y Gregorio son más expertos en el tema, obviamente, que nosotros, pero sí va más allá, hay necesidades económicas y Virginia y Gregorio, ustedes me corrigen, pero es una problemática terrible en nuestro país y seguimos siendo el país creo que número 2 de Latinoamérica, precedidos por Nicaragua con todavía esto, ¿verdad? Con esta problemática. Estamos en la posición 1 junto a Nicaragua. En realidad las estadísticas
son muy similares. Para nosotros es un buen ejemplo de lo que implican estos cambios culturales que son necesarios, ¿no? Por eso el trabajar con una plataforma de inteligencia artificial para ayudarnos a entender otra dimensión de lo que son estas problemáticas sociales que están muy arraigadas en la cultura. Lo mismo con el embarazo o incluso con la violencia. En estos días recientemente lanzábamos un estudio que analizaba los patrones de crianza en el país y este estudio nos dice que al día de hoy en República Dominicana más del 50% de los adultos cree que la mejor forma de criar es con la violencia. Entonces, si hacemos una conexión entre estos patrones de crianza, las manifestaciones que vemos en la adolescencia con el embarazo, con el matrimonio y llegando al punto último de tragedia, que es el feminicidio, vemos que está todo muy enlazado, ¿no? Y tiene muchísimo que ver, obviamente, con esa primera crianza y esa forma que abordamos la cultura desde nuestro hogar y desde la sociedad por completo. Mira, nos escribe Michelle, una radio escucha, ojalá la gente pueda llamarnos 809-338-1037 y expresar sus inquietudes o preguntar. Nos escribe Michelle y dice, la mayoría de las niñas que están sometidas a matrimonio infantil terminan siendo abusadas y en última instancia ultimadas por sus parejas. Hay abuso económico, sexual, mental, físico, de todas las manifestaciones. Tiene un punto, Michelle, a escribir esto. O sea, hay estudios que así lo expresan, ¿cierto, Virginia y Gregorio? Que las niñas, al final del día, esos casos que vemos de feminicidios, de mujeres que han sido ultimadas por sus parejas, vienen de un matrimonio a temprana edad muchas veces, ¿cierto? Así es, lo has dicho perfectamente. Si analizamos la mayoría de los casos de feminicidio que encontramos en los titulares de la prensa y hacemos la secuencia, un retroplan de lo que ha sido la vida de esa mujer, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellas se unieron, se casaron con hombres adultos y fueron madres a temprana edad. Salían de casas, de hogares que tenían prácticas violentas y se fueron de esos hogares familiares para formar el suyo propio junto a un adulto y se someten a otro círculo de dependencia y de violencia. Por eso está todo, yo insisto, que son temáticas que es muy difícil separar. Por eso para nosotros era interesante analizar un poco más el feminicidio, porque es el punto culmine, ¿no? de donde puede acabar la vida de estas niñas que se unen a temprana edad. Mira, una pregunta, y qué bueno que te tenemos aquí, Virginia. Sabemos, bueno, obviamente por tu acento, que eres de la madre patria española. Vemos que este tema del feminicidio no solo se da aquí en la República Dominicana, sino es algo como que está en todo el mundo. En estos días, bueno, Puerto Rico ahora mismo está en protesta por las dos últimas recientes muertes, 2 mujeres jóvenes a manos de sus parejas o exparejas. Y uno dice que, o sea, es algo que la sociedad que en este tiempo se está mirando como una tendencia y que pensamos, tenemos la forma de detener esto a tiempo, o esto puede ser la próxima pandemia si no se le presta mucha atención, porque es preocupante ir de un círculo a otro. Exacto, podemos ver, tiene muchísimo que ver con las prácticas culturales y obviamente, aunque en países como República Dominicana o países de Latinoamérica se da en mayor medida, países más desarrollados, con mayor nivel económico, como podrían ser en Europa, por ejemplo España, no son ajenos a esta problemática. ¿Por qué? Pues porque las prácticas culturales machistas, donde la mujer es vista como un objeto, donde el hombre en este caso es el dueño y es el que la posee, es cotidiano, ¿no? Es parte de ese día a día. Y estamos viendo incluso, por ejemplo, en España en estos días hay un caso tremendo que ya no es solo la violencia contra la mujer, es incluso la violencia contra los propios hijos, ¿no? El caso que está en estos días en los medios es de un padre que ha desaparecido con sus 2 hijas, ¿no? Y con la típica frase de te voy a quitar lo que más quieres. Entonces, vemos distintas manifestaciones de estos casos que lamentablemente se siguen dando en otros países. Por eso es importante que no siempre se asocie la violencia y el feminicidio con la pobreza y los niveles económicos. Si bien es cierto que hay mayor incidencia de violencia en un hogar con menores recursos,
vemos, y si vemos los casos conocidos, que no son siempre las mujeres o las familias más pobres. Esto también se da en clases más acomodadas, clases medias, porque los patrones culturales realmente permean a la sociedad, están en todas partes. E incluso clase alta. O sea, hemos visto algunos casos en clase muy, muy alta. Lo que pasa también es que a veces muchas clases ocultan, vamos a decir, la realidad de la disfuncionalidad de sus familias. Wow, esto es un tema. Pero mira, y nos escribe Jorge nos escribe y nos dice, en nuestro caso, en nuestro país, los niveles de feminicidio tienen mucho que ver por la situación económica que viven muchas familias, la falta de educación, además de un tema cultural, falta de educación. Desde muy joven estas niñas se ven expuestas a temas de cosificación y temas de abuso desde las madres, los padres, hermanos, familiares, vecinos y demás. Eso tiene un alto componente, obviamente, es así. Y vimos, por ejemplo, el año pasado, él me menciona, aquí menciona a Jorge este caso que yo hasta lo había olvidado, porque muchos pasa eso, que olvidamos, tenemos una memoria corta, y al ser tantos, como que yo por lo menos no tengo la forma de llevar ese track de ciertos casos. La famosa niña que se desapareció, que decían que era el panadero, él me dice, se nos olvida el caso de esta niñita de 7, 8 años que fue al colmado, y el famoso vecino, el panadero, luego que apareció en una cuneta, que una bolsa, y se ha quedado en el olvido. Así hay muchos casos. Eso es que las cifras, al escalar tanto, y ustedes me corrigen, Virginia y Gregorio, se convierten en cifras y se nos olvida que tienen nombre, apellido, que son madres, hijas, hermanas, sobrinas, o sea, personas, y se convierten en solamente cifras. ¿Creen ustedes eso? Que también nuestra falta, esa frialdad con que se analizan la data, tiene que ver con eso, porque no hemos podido ponerles nombres específicos a cada una, como por ejemplo el caso de Emily, que fue tan sonado, y eso sí consternó. Cuando se convierten tan continuos, perdemos, nos volvemos tolerantes. ¿No creen ustedes un poco eso? Bueno, yo creo que hay un error, podríamos verlo desde el punto de vista únicamente estadístico, que es en parte lo que quiere cambiar este tipo de tecnología. O sea, no solamente ver este tipo de datos para saber cuántos hubo el año pasado, cómo se comportó, etcétera, sino más bien utilizar esto que nosotros tenemos para tratar de solucionar el problema a futuro. Porque si bien es cierto lo que tú dices, está comprobado a nivel mediático que cuando nos vemos expuestos a muchos casos la gente pierde la sensibilidad. También no es menos cierto que el hecho de ver en perspectiva hacia atrás lo que ha estado pasando no va a resolver el problema del futuro. Y por eso tú ves que tenemos en la mayoría de las sociedades, una menos que otra, dependiendo de la cultura y los sistemas educativos, tú vas a ver que el problema sigue permeando, o sea, porque se utilizan las mismas técnicas, o sea, que es más que una campaña de concientización, tal vez un que otra labor educativa, pero no se ha innovado como se ha hecho en otros sectores para solucionar este tipo de problemas. Mira, y Michelle nos escribe nuevamente y nos dice que si Eagle Eye, esta plataforma, se pudiera utilizar, además de feminicidios, utilizarse para detectar casos vulnerables de niñas en situaciones de riesgo. Sí, la tecnología que nosotros hemos estado desarrollando se puede adaptar a otros problemas sociales. Evidentemente, si existe la data previa, ¿entiendes? Que es uno de los grandes retos de este tipo de tecnología. Nosotros hemos estado hablando principalmente para trabajar con temas más complejos, como el caso del embarazo adolescente y el matrimonio infantil. Pero sí se puede adaptar, evidentemente, si hay una base de data que pueda ser utilizada. No, y es un gran desafío porque aquí en República Dominicana una de nuestras carencias es la falta de data, porque a veces comenzamos y miramos en los titulares un número tan vacío. Por ejemplo, en el caso de embarazos o ahora en los temas que se han debatido mucho con el tema del aborto y sus 3 causales, es que miles de niñas, miles de mujeres tienen que someterse
al aborto clandestino, pero ¿dónde está la data? ¿Cuáles son esas miles de niñas? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde está todo? No tenemos estadística. Es un desafío para la República Dominicana que estadísticamente no queremos dar tanta información a nivel de data, cuantificar algunas cosas. Bueno, aquí nosotros tenemos ciertas debilidades en la recolección de datos. O sea, en algunas áreas más que otras, principalmente toda el área sanitaria es mucho más compleja. Salud, aquí no hay data en salud. Sí, bueno, hay data, el tema es que no necesariamente está organizada de la misma manera. Exacto. Como es tan grande, hay muchas más debilidades, tú sabes. Pero este tipo de plataformas también te fuerzan. O sea, si por ejemplo nosotros como país decidimos que vamos a hacer una potencia en el uso de inteligencia artificial, eso nos forza a nosotros a desarrollar un buen sistema de data, porque sin data no es posible. Entonces, yo creo evidentemente que hay muchas oportunidades de mejora, pero se puede ir avanzando paulatinamente. Bueno, pero los felicitamos, Virginia y Gregorio, por participar en la mañana de hoy con nosotros. La verdad nos han escrito, Michelle sigue escribiendo que le interesa más conocer sobre este tema, pues trabaja mucho con niñas en vulnerabilidad. Ojalá, ¿dónde la gente puede conocer más? Sabemos que a través de Plan, pero ¿dónde pueden conocer sobre sus iniciativas, actividades y todo eso, que la gente pueda vincularse? En nuestra website, planrd.org, y también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos realmente muy activos y además estamos en un momento donde estamos movilizando también a la propia sociedad dominicana para que apoyen este tipo de iniciativas y trabajen junto a Plan Internacional. Bueno, y los felicitamos a ustedes y felicitamos también a todos los involucrados, la Procuraduría, nuestro querido amigo Mayor, que ahora lo conocimos un poquito pasado de libras, ahora está que irreconocible de lo flaco que está. Así es. Exacto. Pero es otra persona pero qué gusto da ver que él ha puesto su talento, sus conocimientos a favor del país en diversas ocasiones y unidos hacen la fuerza, unido también a actores como ustedes que tienen un ejercicio ejemplar y han contribuido también de manera loable a tantas problemáticas, pero en especial a todo lo que tiene que ver con la protección de nuestras niñas, jóvenes y mujeres. Así que los felicitamos de verdad. Eso se llama innovar. Yo creo que eso fueron de las grandes cosas que trajo la pandemia, nos trajo luz en muchas áreas y a pesar, no todo ha sido negativo. Yo creo que también parte de esto, de esta transformación hacia la tecnología ha sido de gran ayuda. Gracias, Virginia, gracias, Gregorio. Este contenido, amigos, va a estar disponible en un ratito a través de nuestras distintas plataformas para que usted pueda acceder a él y vamos a fomentar el uso de esta nueva plataforma Eagle Eye para ver si podemos transformar algunas de las problemáticas y contribuir a fortalecer muchas de las políticas públicas o incorporar nuevas en el ejercicio de salvaguardar las vidas de nuestras mujeres. Eso es extremadamente valioso. Ojalá puedan ustedes ir a otros medios. El Día es un medio que José Monegro ha hecho un trabajo excepcional durante muchos años haciendo esas crónicas, esas infografías de gran interés. Gracias nuevamente. Bye. Muchas gracias. Hasta luego, buen día.